Hay casos que nunca se resuelven y otros que nunca debieron comenzar. Esto es Sector 6, un archivo prohibido de crímenes, desapariciones y verdades que alguien preferiría que olvidaras. Pero ya es tarde. Tú también has entrado. Dijo mi nombre antes de que yo abriera la boca y describió hechos que yo aún no he vivido. Durante años, el Sector 6 evitó hablar de lo que ocurrió en el Hospital Santa Elide. Oficialmente, fue clausurado por un brote psiquiátrico, pero la verdad es que algo quedó encerrado allí. Una entidad, una grabación, un paciente sin rostro, sin identidad, conocido solo como el paciente 53. Esta cinta fue encontrada fuera del tiempo, y lo que contiene podría ser la clave para entender por qué existen todas las demás. Si estás escuchando esto, es porque aún hay tiempo, o quizás ya sea demasiado tarde. Si este tipo de historias resuena contigo, suscríbete al canal antes de que la próxima cinta te encuentre a ti. Él dijo mi nombre antes incluso de que yo abriera la boca. Y no solo eso, mencionó una cinta que aún no he grabado. Mi nombre es Frank Navarro. Fui investigador principal en el Sector 6 durante más de 10 años. A lo largo de mi carrera, vi cosas que harían temblar a cualquier agente forense. Escuché testimonios que deberían haber permanecido sellados para siempre y estuve frente a entidades o conceptos que ni siquiera sé si puedo clasificar como reales. Hace 5 años renuncié, al menos oficialmente. Ya no pertenezco al sector, pero si algo he aprendido es que hay casos que no se cierran nunca. Simplemente te siguen, como una sombra que no necesita luz para existir. Esta cinta, esta confesión, no debía salir a la luz. Si estás escuchando esto, es porque algo falló. Y si algo falló, es porque ya no hay nadie vigilando el reloj. Todo comenzó hace un mes, con un sobre sin remitente dejado en la puerta de mi casa. No había sello, ni dirección. Solo una hoja doblada en 4 con una frase escrita a máquina. Él aún se acuerda de ti. Junto a esa hoja venía una cinta de audio, una de las antiguas, de carrete magnético. Lo extraño no fue la cinta en sí, sino el hecho de que contenía una voz, mi voz. Pero yo no la había grabado. Nunca. No tenía memoria de haber dicho nada de eso. La escuché 1, 2, 3 veces. Siempre decía lo mismo. Frank, si estás oyendo esto, es porque él despertó. No lo toques. No le mires a los ojos. Si preguntas por él, te responderá con tu propio futuro. Y lo peor es que te creerás. Pensé que era algún tipo de broma. Una muy elaborada. Sí, pero al fin y al cabo una broma de mal gusto. Hasta que llegué al final de la cinta. Y ahí escuché una voz diferente. La de un hombre. Temblorosa. Casi infantil. Y esa voz dijo: el reloj ya fue entregado. Tú lo llevas dentro. Lo has llevado siempre. Ahí fue cuando supe que esto era personal. Porque esa frase fue la última que escuchamos en una operación del Sector 6 que fue sellada. Una frase registrada en un audio que jamás se filtró. Una frase que, oficialmente, nunca existió. Busqué el origen del audio. Nada. El sobre no tenía huellas. La cinta no correspondía a ninguna numeración de archivo del sector. Era como si hubiera aparecido desde un lugar que no obedece al tiempo. Días después, mientras organizaba mis notas en la cochera, encontré una carpeta manchada de humedad que yo juraría que no había visto antes. Llevaba escrito un nombre con marcador negro. Santa Elide, cierre inconcluso. Santa Elide era un hospital psiquiátrico que cerró hace 8 años tras un evento de descontrol masivo. El informe fue clasificado. Nosotros, en el sector, recibimos órdenes explícitas de no intervenir. Según los superiores, no había patrón anómalo detectable. Pero todos sabíamos que cuando usan esa frase, es porque algo los aterra demasiado como para admitirlo. En la carpeta había una lista incompleta de pacientes. Y entre los tachados, uno destacaba por una única razón. Tenía un número, pero no nombre. Paciente 53. Busqué ese número en los archivos. Nada, ni siquiera en las bases internas del sector. Pero al día siguiente, en el buzón, apareció otra cinta. Esta vez, sin advertencias. Solo una entrevista. La mía. Era yo, interrogando a ese paciente. Dices que ya lo sabías todo. Que viste la fita 7.
que sabes quién desapareció. ¿Cómo puedes saberlo si esto aún no ha ocurrido? Y su respuesta, porque ya ocurrió, Frank. Solo que tú aún no has llegado allí. Pero sí lo harás, porque siempre lo haces. Siempre llegas tarde, pero llegas. Volví a escuchar el fragmento una y otra vez. Mi voz era la misma, mis preguntas, mi tono. Pero yo nunca estuve ahí. No podía haberlo estado. No en 2009, que era la fecha marcada en el encabezado de la cinta. En ese año yo aún estaba en Irak, sirviendo como fusilero. Apenas había escuchado hablar del Sector 6. No tenía idea de lo que me esperaba en ese mundo de sombras y códigos. Y sin embargo, ahí estaba yo, en esa cinta, hablando con un hombre que sabía cosas que ni yo sabía de mí mismo. Llamé a Barrett, uno de los pocos contactos que aún conservo dentro del sector. Le pedí acceso a los registros internos de Santa Elide. Me respondió con un silencio largo y tenso. Y luego dijo, Frank, Santa Elide no tenía 53 pacientes. El máximo registrado fue el número 50. Insistí. Le envié una foto de la lista. Eso no debería existir. Fue todo lo que respondió antes de colgar. A la mañana siguiente, Barrett había desaparecido. Intenté rastrear su ubicación, pero su número fue dado de baja. Fui a su departamento. Cerrado. Sellado por actividades de investigación federal. Ya no era una coincidencia. Estaban silenciando cualquier rastro del paciente 53. Fue entonces que decidí grabar esta cinta. No porque quiera revelar todo. No porque crea que alguien va a creer en esto. Sino porque, si algo me pasa, si alguien la encuentra, tal vez alguien más pueda seguir el hilo. Tal vez tú. Tienes que entender que esta grabación no es una historia. Es una advertencia. Y como todo en el Sector 6, todo lo que vas a escuchar a continuación está fuera del tiempo, fuera de la lógica, y quizás fuera de ti mismo. Si decides seguir escuchando, ya no podrás regresar. No recuerdo haber dormido bien desde el día en que escuché su voz por primera vez. No por miedo, no al principio, sino por una sensación que es más difícil de explicar. Una especie de vértigo, como si lo que había dentro de mí empezara a girar en dirección opuesta al resto del mundo. Como si algo, en alguna parte de mi conciencia, ya supiera lo que vendría. Y aún así, seguí. Era invierno en Oyenrich. Un frío seco, casi metálico, cubría la ciudad como una piel muerta que no se desprendía. Las calles estaban vacías, no por el clima, sino por ese tipo de silencio que solo aparece cuando algo se rompe y nadie lo quiere decir en voz alta. Volver a Santa Elide fue mi primer impulso, pero sabía que entrar sin un plan sería un suicidio. No porque el lugar estuviera custodiado, ya no lo estaba, sino porque algo dentro de mí sabía que no debía cruzar esa puerta hasta entender por qué fui llamado de nuevo. Volví al sobre inicial, el que contenía la primera cinta. Revisé cada rincón con guantes, con lámpara UV, incluso con reactivos químicos. Nada, ni una fibra, ni una sola marca, como si hubiera sido empacado en otro plano y simplemente dejado mi mundo sin atravesar el proceso físico. Pero entonces encontré algo, una pequeña mancha circular, casi invisible, en la esquina superior del papel. No era tinta, era una impresión térmica, como las que dejan las impresoras térmicas en recibos. Amplifiqué la imagen y, tras varios ajustes, apareció una palabra, A0.053. No era un número cualquiera. El prefijo A0 era exclusivo del Sector 6. Se refería a archivos no catalogados oficialmente. Proyectos rechazados por su falta de coherencia con la realidad observable. En otras palabras, información que el sector consideraba demasiado peligrosa para guardar, pero también demasiado real para destruir. El número final, 053, no podía ser una coincidencia. Volví a mi archivo personal. Sí, todavía tengo uno, guardado en una caja fuerte enterrada debajo del piso de mi taller. Lo llamo el doble fondo. Contiene copias ilegales de documentos que el sector creía haber destruido. Entre ellos, encontré un viejo memorando sin firma, con una sola línea escrita en él. El 53 no es paciente, es patrón. Ese mensaje era un enigma. Patrón es una palabra que usamos en el sector para designar una constante que se repite entre eventos supuestamente aislados. Algo así como una huella dactilar universal que aparece en lugares, tiempos y contextos diferentes. Algo, o alguien, que desafía la línea cronológica. Si el 53 era un patrón, entonces no solo era real, sino recurrente.
No dormí esa noche. Al día siguiente, fui contactado por un hombre que no escuchaba desde hacía años, Ramírez, un viejo archivista del sector 6, de los pocos que trabajaban en las sombras. Se comunicó conmigo por un medio anticuado, un sobremanuscrito dejado dentro de un libro que yo mismo había prestado años atrás a la biblioteca de la universidad local. En el sobre había un pendrive y una nota. No preguntes cómo lo obtuve. No me busques después. No quiero estar en la lista. El pendrive contenía una única carpeta. Nombre, AZR00. Al abrirla, encontré un archivo de audio. Lo que escuché me revolvió las entrañas. Era otra entrevista. Fecha, 14 de noviembre de 2009. Voz del interrogador, la mía. Voz del interrogado, la misma del paciente 53. Fragmento. Frank, mi voz, ¿qué es el archivo 0? Paciente 53. No es un archivo. Es un nido. Un lugar donde las versiones muertas de ti mismo siguen hablando. Donde no existe la línea. Donde las decisiones que no tomaste también te duelen. Había algo en su tono que me heló la sangre. No era locura. No era delirio. Era certeza. Una certeza imposible. Y luego, como si supiera que yo lo estaba escuchando desde el futuro, el paciente dijo: Frank, la próxima vez que abras el cajón de la izquierda en tu taller, vas a encontrar la grabadora. Y eso fue exactamente lo que hice. No porque creyera en él, sino porque no podía evitarlo. Fui al taller. Abrí el cajón izquierdo. Allí estaba, una grabadora que yo no recordaba haber comprado. Antigua, con cinta ya dentro. Reproducí. Era mi voz. Y lo que escuché, no se lo deseo a nadie. Si has llegado hasta aquí, es porque la línea ya se rompió. Y lo peor, es que tú fuiste quien la rompió. Desde ese momento, las cosas empezaron a distorsionarse. Al pasar frente al espejo del baño, noté que mi reflejo no me miraba directo a los ojos. Las grabaciones que había guardado en mi ordenador comenzaron a corromperse. No todas, solo las que mencionaban el número 53. Y en mi contestadora, un mensaje nuevo. Voz infantil, débil, como la de un niño susurrando desde una cama muy lejana. Puedo decirle, señor Frank, puedo contarle lo que viene después de la fita 7. Todo parecía normal, pero algo estaba terriblemente mal. Era como si el tiempo hubiera comenzado a derrapar sobre sí mismo, como si alguien, o algo, estuviera intentando alcanzarme desde un punto fuera de mi cronología personal. Lo sentía en los relojes, en las pausas entre una palabra y otra, en los sueños que no recordaba, pero cuyas emociones aún me desgarraban al despertar. Y entonces entendí. El 53 no estaba encerrado en un hospital. El 53 estaba encerrado en el tiempo. Y ahora quiere salir. Una de las primeras lecciones que aprendí en el sector 6 fue esta. Nunca confíes en una línea recta, ni en los archivos, ni en la memoria. Y aún así, por años, traté de construir cada caso como si se tratara de un rompecabezas lógico. Una pieza lleva a otra. Una evidencia guía a la siguiente. Pero con el paciente 53, las piezas no encajaban. Algunas ni siquiera parecían pertenecer al mismo rompecabezas, o al mismo universo. Comencé revisando los informes digitales del Hospital Santa Elide. Lo hice desde una terminal segura, una de las pocas que aún me conectan a los servidores sombra del sector. Lo que encontré me dejó inmóvil durante casi una hora. Según los registros, Santa Elide cerró el 12 de abril de 2017. Fecha confirmada por órdenes judiciales, notas de prensa y documentos internos. Sin embargo, uno de los audios que escuché en la grabadora del cajón izquierdo, aquel que apareció tras la predicción del paciente 53, estaba fechado 14 de junio de 2018, más de un año después del cierre. Lo más inquietante no era la fecha, era el contenido. En esa cinta, mi voz interroga nuevamente al paciente 53, pero la conversación es idéntica a otra grabación, fechada en 2009. Mis preguntas, sus respuestas, hasta las pausas y las respiraciones, todo exactamente igual. Como si alguien hubiese repetido el diálogo palabra por palabra, o como si el tiempo mismo hubiese colapsado en una repetición maldita. Dos grabaciones idénticas separadas por casi una década. Volví a escuchar ambas cintas al mismo tiempo. Coloqué un auricular para cada una. Y entonces algo cambió. En la segunda grabación, la de 2018, el paciente hace una pausa que no existe en la original. Y dice, en un susurro apenas audible:
Esta no es la vez en que me escuchas por primera vez. Es la vez en que decides ignorarme. Apagué todo. Me levanté. Necesitaba aire. Pero al mirar por la ventana de mi taller, me paralicé. Había una figura en la calle, inmóvil, mirando hacia mi casa. No pude ver su rostro. Estaba de espaldas a la luz, pero en su mano sostenía algo. Algo pequeño, cuadrado. Un cassette. Salí inmediatamente. Corrí hacia la calle. No había nadie, pero sobre el capó de mi auto encontré una nota escrita a mano. El tiempo no es una línea, Frank. Es un lugar. Y tú ya estuviste aquí. Volví a intentar contactar con Ramírez, el archivista. Busqué en sus rutas de correo, sus antiguos patrones de comportamiento digital, incluso en sus círculos de contacto indirecto. Fue inútil, hasta que abrí una vieja carpeta de respaldo en mi laptop. No recordaba haberla creado. Su nombre, no-lo-Mires. Dentro, un solo video. Fecha de creación, mañana. Sí, lo leí bien. La fecha del archivo era el día siguiente. Era una grabación de seguridad, con sello del sector 6. Mostraba una habitación blanca, con una mesa metálica al centro. Un espejo doble al fondo. Yo estaba sentado frente a alguien. Era el paciente 53, pero no el que recordaba. Este tenía la cabeza vendada, ojos cubiertos, pero hablaba, con voz calmada, con voz que no era humana. Frank, no hay espejo. Nunca lo hubo. Esa es la primera mentira. La segunda es que me estás grabando. No lo estás. Esto es una recreación. La real fue borrada, pero tú la recuerdas igual. Y eso es lo que te hace peligroso. Corté el video. No quise verlo completo, pero ya era tarde. Las grabaciones de mi laptop empezaron a desaparecer, una a una, como si alguien o algo supiera exactamente lo que estaba buscando y lo eliminara desde dentro. Volví a la cinta de taller. Esta vez, al reproducirla, algo diferente ocurrió. La voz del paciente 53 dijo: sabía que volverías a escucharme. Siempre lo haces, pero cada vez entiendes un poco menos. Frank, ¿no lo ves? Este no es tu primer intento. Este es tu intento número 11. Y esta vez, vas más lento. Las palabras me dejaron seco por dentro. 11 veces. ¿Era posible? ¿Era este un ciclo? ¿Una repetición? ¿Una especie de loop cronológico en el que cada intento me acerca o me aleja más? Pero si eso fuera cierto, ¿dónde estaban mis recuerdos anteriores? Entonces noté algo aún más perturbador. Las cintas, las notas, las fechas, estaban cambiando. Literalmente, una de mis anotaciones, que yo mismo había escrito la noche anterior, ahora decía algo distinto. El lugar, el nombre del paciente, incluso mi propia letra, todo era mío. Pero el contenido había cambiado. Antes, paciente 53 predice la fita 7. Ahora, paciente 53 fue quien la grabó. Ya no sabía si estaba investigando o siendo investigado. Llamé a un viejo contacto, alguien que me debía favores. Le pedí que rastreara la fuente del primer sobre. Me llamó 40 minutos después. Su voz era apenas un murmullo. Frank, ese sobre nunca fue enviado. No hay registro de tránsito. Ningún transportista. Ninguna cámara. Es como si se hubiera colocado ahí desde dentro de tu casa. Y lo peor, Frank, es que esa cinta fue grabada en tu propia voz anoche, a las 3:17. Lo sé porque lo vi en la grabadora de tu taller. El registro interno lo confirma. Mi sangre se congeló. Fui al taller. Revisé la grabadora. Era cierto. Había un nuevo archivo de audio. Lo reproduje. Era mi voz, susurrando. No es el quien está atrapado en el tiempo. Eres tú. Cada cinta es una advertencia. Cada fragmento, una memoria que aún no has vivido. Cada contradicción, una prueba de que ya no estás solo en tu mente. El paciente 53 no solo conocía el futuro. Él vivía fuera del tiempo. Y de alguna manera, ahora yo también. En el sector 6 nos entrenaban para muchas cosas. Análisis forense, interrogatorios, comportamiento disfuncional, anomalías físicas, patrones de comunicación en sujetos alterados. Pero había una regla no escrita que todos aprendíamos tarde o temprano. El día que empieces a entender lo que ellos dicen, es el día que empiezas a perderte. Ese día me llegó demasiado pronto. Después de escuchar la grabación con mi propia voz susurrando que yo era quien estaba atrapado en el tiempo, algo dentro de mí cambió.
Fue sutil, pero real, como si una membrana invisible se hubiera rasgado detrás de mis ojos, permitiéndome ver una grieta por donde no debería haber nada. Durante las noches siguientes, comencé a soñar con un lugar. Era siempre el mismo, un pasillo largo, de paredes blancas, pero sin puertas. Solo una línea negra pintada en el suelo que se extendía hacia el infinito. Yo caminaba, y cada vez que parpadeaba, la línea se hacía más gruesa, hasta que dejaba de ser una línea, y se transformaba en un reloj sin números. Solo una aguja que giraba en sentido inverso. Y siempre despertaba a la misma hora, 3:17 de la mañana. Exactamente la misma hora en que, supuestamente, grabé la cinta sin saberlo. Empecé a notar cosas pequeñas, pero imposibles de ignorar. Una mañana, al revisar las notas en mi escritorio, vi que una de las cintas que yo juraba haber numerado como fita 6 ahora decía fita 5B. Cuando intenté recordar por qué lo habría hecho, mi mente se negó. Era como buscar una palabra que sabes que conoces, pero que no puedes pronunciar. Los relojes en mi casa comenzaron a comportarse de manera errática. Algunos se detenían por minutos, otros avanzaban a saltos. Uno en particular, un antiguo reloj de bolsillo que había encontrado dentro del sobre inicial, empezó a marcar las 3:17 cada vez que yo tocaba una cinta del paciente 53. No importaba la hora real. Cada vez que pulsaba play, el reloj giraba solo, y se detenía en ese momento exacto. Una noche, mientras intentaba transcribir una de las entrevistas para encontrar patrones verbales, sucedió. Una interrupción, no en la grabación, sino en la habitación. La luz de mi escritorio parpadeó, luego se apagó, y entonces escuché la voz del paciente 53, fuera de los auriculares. Lo ves ahora, Frank. Escuchas las pausas entre tus propios pensamientos. Me giré de golpe. No había nadie, pero en la pantalla de mi computadora, la transcripción se estaba escribiendo sola, letra por letra. El espejo que buscas no refleja imágenes, refleja versiones. Tú eres la 11. Salí de mi casa con el corazón golpeando en el pecho como un tambor en guerra. Conduje sin rumbo durante horas. Necesitaba alejarme, respirar, sentir el mundo normal otra vez. Pero el mundo no parecía normal. Los nombres de las calles cambiaban entre semáforos. Una panadería que recordaba haber visitado por años ya no estaba. En su lugar, un local abandonado con las ventanas cubiertas de periódico viejo. Pero cuando miré de cerca, los titulares en el papel eran míos. Literalmente, ex agente del sector 6 sospechoso de falsificación temporal. El paciente 53 nunca existió, dice Navarro. Pero sus palabras se siguen escuchando. Me alejé de ahí. Conduje hasta las afueras de Oyenrich. Hay un bosque cerca del antiguo perímetro del hospital. Recuerdo haberlo patrullado durante mi formación. Decidí internarme, sin razón lógica, solo un impulso. Allí, entre los árboles, encontré algo. Una silla metálica, una lámpara de quirófano oxidada colgando de una rama. Y en el suelo, docenas de espejos rotos. Todos con un símbolo grabado en el cristal. Un círculo incompleto con una línea descendente y una gota roja al centro. El símbolo del reloj. Me acerqué, y en uno de los fragmentos vi mi reflejo. Pero no era yo. Era una versión más joven, más fuerte, vestido con el uniforme del sector, con la pistola al cinto y una mirada vacía. Y esa versión de mí sonrió. Y dijo, esta es la tercera vez que llegas hasta aquí. Las otras dos no pudiste salir. Me lancé hacia el espejo, pero ya no estaba. Solo quedaba el barro y el bosque. Volví a casa al amanecer. Todo estaba igual y diferente. Los muebles en su sitio, las notas intactas. Pero el calendario en la pared tenía otra fecha. Sábado, 24 de abril de 2017. Esa fue la fecha exacta del cierre de Santa Elide. Pero cuando miré el celular, era 15 de febrero de 2025. Me derrumbé en el suelo. No por miedo, sino porque comencé a entender que no estaba investigando un archivo. Estaba dentro de él. Esa noche tomé la decisión. Iba a regresar a Santa Elide. No importaba el riesgo. No importaban las advertencias. Si el paciente 53 era un punto fijo fuera del tiempo, entonces yo necesitaba encontrar su centro. Necesitaba ver con mis propios ojos lo que estaba detrás del reloj. No por el sector, no por la verdad, por mí. Porque sentía que, si no lo hacía,
esta versión de mí dejaría de existir. Y tal vez ya no quedaran muchas más. Cuando uno trabaja en el sector 6 por años, desarrolla una especie de instinto. Un sexto sentido para detectar cuando un lugar no quiere ser visitado. Santa Elide no solo no quería visitas, quería ser olvidado. El edificio seguía en pie, a pesar de que, oficialmente, había sido demolido. Las autoridades aseguraban que solo quedaban ruinas. Pero ahí estaba, igual de intacto que en los archivos que yo mismo había clasificado en 2016. Igual de muerto, y sin embargo, aún latiendo. Conduje hasta el perímetro justo antes del anochecer. No había señal en el área. Las rutas de GPS se reconfiguraban solas cada vez que me acercaba a menos de 3 kilómetros. Apagué todos los dispositivos. Solo llevé una linterna militar, una grabadora analógica y una Glock con el cargador completo. No por seguridad, por ritual. Una costumbre vieja que me hacía sentir menos vulnerable. La entrada principal estaba cubierta de vegetación, como si la naturaleza intentara tragarse el edificio sin dejar evidencia. Pero las puertas dobles, de metal blanco descascarado, seguían erguidas, oxidadas, como dientes podridos. Empujé. La puerta no estaba cerrada. Nunca lo había estado. Adentro, el aire era espeso, no por el polvo, ni por el moho, sino por algo más profundo, como si el tiempo mismo se hubiera condensado dentro de esas paredes. Los pasillos estaban vacíos, pero marcados por huellas, no de pies, de ruedas, como si camillas aún circularan por ahí, como si las paredes recordaran. Saqué mi linterna y comencé a avanzar. Cada paso que daba parecía absorber el sonido. No había ecos, no había viento, solo el crujido sordo de mi propio cuerpo moviéndose por un lugar que ya no pertenecía al presente. Las señales de las salas psiquiátricas seguían en su lugar. Sala de observación, pacientes de riesgo, cámara silente. Todo cubierto de polvo y algo más. Símbolos, pintados con algo marrón oscuro. Seco, el mismo círculo incompleto del reloj. Siempre con una línea cortada en el centro y una marca donde estaría el número 12. Pasé por la antigua recepción. Allí, detrás del vidrio blindado, una figura. Me congelé, pero era un maniquí, vestido con el uniforme blanco de enfermería, sin rostro, y sobre su pecho colgaba una placa oxidada. Soy el portero del tiempo. Avancé hacia el ala sur. Allí se encontraba el acceso al nivel subterráneo. Según los planos originales, esa sección era usada para pacientes no verbalizados. En lenguaje del sector, sujetos con patrones anómalos o disociativos graves. El ascensor no funcionaba, pero la escalera de emergencia seguía abierta. Descendí. Cada escalón parecía más estrecho que el anterior, como si el espacio se contrajera. Y entonces, al llegar al fondo, lo sentí. No lo escuché, no lo vi, lo sentí. Una presencia, densa, no hostil, pero tampoco indiferente. Era como si el lugar me hubiera reconocido. Me adentré por un pasillo estrecho, de paredes húmedas. Las luces de emergencia parpadeaban con una energía que no podía venir de ningún generador conocido. Era como si la electricidad allí no obedeciera las mismas reglas. Las puertas de las celdas estaban abiertas. Algunas aún tenían colchones. Otros estaban cubiertos con hojas secas, a pesar de estar bajo tierra. Y en la celda 3B vi la primera señal clara. Una inscripción en la pared, trazada con uñas. Frank estuvo aquí 2 veces. Me acerqué. Debajo, otra frase. Tercera visita, protocolo espectador. Sentí un temblor en la base del cráneo. Yo mismo había redactado el informe del protocolo espectador para el caso Hecho 9. Un protocolo activado cuando una entidad comenzaba a observar a través de los medios de grabación, tomando conciencia de quien la observaba. Pero ese informe fue redactado este año. ¿Cómo podía estar registrado en una celda cerrada desde 2017? La sala final del corredor era diferente. No tenía número, solo una placa oxidada, archivo 0. Empujé la puerta. El aire era más frío que en cualquier otra parte, pero seco, como una cripta que nadie ha abierto, y sin embargo respira. La habitación estaba compuesta por estanterías metálicas, cintas, grabadoras, pizarras, recortes de periódicos de diferentes décadas. Algunos eran del futuro. Lo sabía porque reconocí una noticia que aún no había ocurrido, o que, al menos,
Yo no recordaba que hubiera ocurrido. Un incendio en Oyenrich. Fecha, abril de 2026. Y en el centro de la sala, una silla. La misma silla del bosque, con una cuerda cortada y una palabra grabada en el respaldo. Reinicio. Sobre la mesa frente a la silla, una sola cinta, marcada a mano. Fita 0, él aún está grabando. La tomé con cuidado, y entonces sentí algo. Un cambio en el ambiente. No en la temperatura, sino en la mirada del lugar. Porque eso era lo que sentía. Que el hospital me observaba. El sonido del pasillo cambió. Como si alguien respirara por las paredes. Y entonces lo vi. Una figura, al fondo del pasillo. Inmóvil, alta, como un hombre, pero más delgado. No tenía rostro, solo una mancha oscura, borrosa, como una interferencia. Y en su mano, una grabadora igual a la mía. Señaló hacia mí, y desapareció. Salí de allí sin pensar. No corrí, porque sabía que si corría, no saldría. Santa Elide no era solo un hospital. Era un contenedor, un eco, una caja negra del tiempo. Y yo había abierto su tapa. Pero no me fui con las manos vacías. Llevaba la cinta marcada como Fita 0. Y dentro de ella, había una verdad que jamás debió ser escuchada. Volví a casa al amanecer. La cinta estaba fría en mi mano, aunque no había viento. No podía soltarla. Era como si me anclara al instante presente. Como si saber que la tenía en el bolsillo fuera la única prueba de que no me había perdido allá abajo. De que no me había quedado encerrado dentro del eco. La marqué como Fita 0, tal como estaba escrita. Me senté en el taller. Apagué todas las luces, excepto la del escritorio. Cerré las ventanas. Silencié el celular. Apreté play. La grabación empezó sin introducción. Solo silencio. Durante casi un minuto entero. Nada. Ni estática, ni ruidos ambientales. Un vacío total. Y entonces, una respiración. Lenta, cansada, profunda. Frank Navarro. La voz no era del paciente 53. Era la mía, pero no la mía de ahora. Era más vieja, más ronca, más quebrada, como si yo mismo me estuviera hablando, desde años adelante. No puedo evitarlo. Siempre vuelvo a esta cinta. Siempre. Y cada vez me cuesta más recordar en qué intento estoy. Creo que esta es la vez número 13. Me quedé helado. No podía haber sido un montaje. Esa era mi entonación. Mi manera de pronunciar los nombres propios. Las pausas exactas que hago cuando busco palabras que no existen. Si estás escuchando esto por primera vez, lo siento. De verdad lo siento. Significa que volviste al punto de origen. Que nada de lo anterior funcionó. El paciente 53 no es un paciente. Es una anomalía fija en el eje del tiempo. Es un punto de referencia. Un nodo. Un guardián del bucle. La cinta crujió. Luego otra voz. No la mía, una voz que ya conocía demasiado bien. El paciente 53. Él ya lo sabe, Frank. Él es tú, y tú eres él. Por eso recuerdas partes que no viviste. Por eso sueñas con habitaciones que no existen. Porque ya estuviste allí. Porque aún estás allí. Me puse de pie. Cerré la grabadora de golpe. Pero la cinta siguió sonando. No debía ser posible. Sin energía, sin contacto. Pero la cinta continuaba girando. De la bocina salía una mezcla de sonidos que me hizo caer de rodillas. No eran palabras, eran grabaciones sobrepuestas. Voces, timbres, suspiros, ruidos de fondo. Todas mis cintas anteriores, mezcladas como si fueran parte de una misma estructura, una misma historia, una misma línea de error. Y entre ellas, una frase, repetida una y otra vez. Él aún está grabando. Corrí al baño, miré mi reflejo. Y supe que algo estaba mal. Mi cara no se movía al ritmo de mis pensamientos. Mis ojos parecían más hundidos, como si hubieran visto más cosas de las que recordaba. Y entonces entendí. No había sido una investigación. Había sido una reiniciación. Cada vez que encontraba la Fita 0, algo dentro del ciclo se activaba. Un reinicio sutil. Una forma de volver al comienzo sin borrar completamente el trayecto anterior. Por eso las cintas se repetían. Por eso las voces cambiaban. Por eso el paciente 53 sabía más de mí que yo mismo. Porque me había visto llegar más de una vez. Volví al taller. Encendí la grabadora. Esta vez, sin miedo. La cinta seguía girando. Lentamente.
como si tuviera una duración infinita. La voz del paciente 53 volvió a hablar. ¿Recuerdas el espejo, Frank? ¿Recuerdas lo que viste en él? No era tu reflejo, era tu reemplazo. La versión que tomará tu lugar cuando ésta se agote. Porque tú no puedes salir, Frank. Tú eres el contenedor. Mi corazón latía con violencia. La garganta se me cerró. Las paredes parecían latir a mi alrededor. Y entonces, la cinta soltó una última frase. El archivo 0 no está en Santa Elide. Está en ti. Siempre ha estado en ti. Tú eres la última grabación. Y la cinta se detuvo. Me quedé en silencio durante minutos, horas, no lo sé. Afuera, el día había terminado. La luz cambió sin que yo notara. Me levanté con dificultad. Caminé hasta el espejo del pasillo. Me observé por última vez. Y lo supe. El hombre del reflejo ya no era yo. Era la siguiente versión. La que va a seguir grabando. La que continuará cuando esta voz se apague. Hay cosas que no deben existir. Revelaciones que el tiempo mismo intenta enterrar en cada vuelta del reloj. Pero esta es la que no debía salir nunca del archivo 0. Y ahora que la escuchaste, ya no puedes devolverte. Después de la última grabación, algo dentro de mí se quebró. No fue inmediato. Al principio, pensé que todo seguía igual, que podía continuar investigando, analizando, clasificando, como si esta revelación, la idea de que yo era parte del archivo 0, pudiera ser guardada en una carpeta más dentro del caos ordenado de mi cabeza. Pero el precio empezó a manifestarse en los detalles. Primero, desaparecieron mis notas. No hablo de robos. Literalmente, las palabras empezaron a esfumarse. Frases enteras borradas de mis cuadernos físicos. Fragmentos de voz ausentes de mis grabaciones. Archivos de video que antes estaban completos. Ahora mostraban minutos de silencio absoluto, con la imagen congelada en un solo fotograma, mi rostro mirándome desde el otro lado de la pantalla. Luego, comencé a olvidar cosas. Lugares que había visitado docenas de veces ya no me eran familiares. Nombres que solía usar con fluidez se volvieron extraños, como si estuvieran escritos en una lengua que nunca hablé. Pero lo más perturbador no fue olvidar. Fue recordar cosas que jamás viví. Soñé con mis propios recuerdos, pero desde fuera, como si yo mismo me observara en tercera persona, haciendo cosas que no podía haber hecho. Sosteniendo una cinta con el símbolo del reloj mientras caminaba por un túnel que no existe en ningún plano del hospital. Sosteniendo una conversación con Barrett, semanas después de su desaparición. Y en esos recuerdos falsos, siempre había una constante. Una cámara encendida, grabando, siempre grabando. Intenté hablar con otros. Buscar testigos, probar que lo que viví no fue una construcción de mi mente. Pero nadie recordaba Santa Elide, ni siquiera como ruina. Los documentos judiciales sobre su cierre ya no estaban accesibles. Las notas de prensa habían sido retiradas de los buscadores. Incluso en los foros clandestinos del sector 6, donde la gente discute teorías prohibidas, nadie mencionaba al paciente 53. Era como si nunca hubiera existido. O como si yo hubiera sido el único en llevarlo conmigo. Fui al edificio del sector en New Carthage, no como agente, sino como civil. Pedí hablar con un supervisor. Mencioné el caso. Mostré documentos, grabaciones. El guardia de la recepción me observó en silencio. Luego, sin decir palabra, sacó una carpeta debajo del mostrador. Me la entregó. Dentro, solo había una hoja. Se le recuerda al señor Navarro que sus privilegios de investigación fueron revocados. El protocolo INOC ha sido activado. ¿Protocolo INOC? Nunca había oído hablar de él. Y eso es decir mucho. Yo escribí varios protocolos. Clasifiqué centenas. Cuando levanté la vista, el guardia ya no estaba. La recepción estaba vacía, como si nunca hubiera entrado. Las voces comenzaron poco después. Primero en las grabaciones, luego en los silencios. En los espacios entre los sonidos. No eran alucinaciones. Yo lo sé, porque las grabé, porque las analicé. Una de ellas dijo mi nombre, al revés. Otra murmuró, la versión que habla no es la original, es la restaurada, el respaldo de emergencia. Y entonces lo entendí. Tal vez yo no soy el Frank Navarro original. Tal vez yo soy el respaldo. Una copia activada por el sistema del reloj cuando el original falló, desapareció o fue eliminado. Mi casa dejó de obedecerme.
Los interruptores encendían luces que no recordaba tener. Los espejos devolvían mi reflejo con retraso. Una noche, escuché pasos en el techo. Cuando subí al ático, encontré una grabadora antigua, con una etiqueta, reemplazo 3, autoconciencia inestable. La reproduje. Era yo, pero no mi voz normal. Era mi voz gritando, llorando. No quiero ser el reemplazo. No quiero seguir grabando. Por favor, ya no más reinicios. Déjeme olvidar. La cinta terminó con un susurro del paciente 53. Eso dijiste la vez anterior, y la anterior. Pero siempre vuelves, Frank, porque eres parte del mecanismo. Intenté borrar todo. Quemé los cuadernos. Rompí las cintas. Formateé los discos. Pero cada vez que me despertaba, todo estaba en su lugar. Como si el tiempo mismo se negara a dejarme ir. Como si el archivo se reescribiera solo. Y entonces comencé a verlo. El símbolo, en la palma de mi mano, como una quemadura que aparecía cada noche y desaparecía al amanecer. El círculo incompleto, la línea quebrada, la gota roja, el reloj. Me encontré a mí mismo en lugares que no recordaba haber visitado. Un motel en las afueras de Phoenix, una estación de tren abandonada en Ohio, una clínica cerrada en Monteverde. En cada uno, alguien me reconocía, no como Frank Navarro, sino como el hombre de las cintas. Y todos me decían lo mismo. Volviste a grabar. Otra vez tú. ¿Cuántas versiones van ya? Perdí contacto con el mundo. No porque me aislaran, sino porque el mundo dejó de recordarme. Mis cuentas fueron cerradas. Mis archivos borrados. Mi nombre eliminado de registros públicos. Incluso mi propia partida de nacimiento. Alguien tachó la firma del médico. Y escribió en su lugar. Testigo del ciclo 6, clase 0. Hoy ya no sé quién soy. Si soy la voz que cuenta esta historia, o la cinta donde está grabada, pero sigo hablando, porque tal vez, en algún intento, en alguna versión, alguien escuche, y logre escapar, y me saque de aquí, y si no es así, entonces que esta grabación sea mi última huella, antes de que me reemplacen otra vez. Esta será mi última grabación. Lo digo no como una declaración dramática, ni como un gesto de despedida. Lo digo porque, a estas alturas, ya no estoy seguro de que haya un yo que pueda seguir hablando después de esto. Las grabadoras dejaron de obedecerme. No graban lo que digo, graban lo que pienso, y lo reproducen con la voz de otros. Anoche, mientras dormía, si es que aún puedo llamar sueño a esos estados flotantes donde el tiempo se curva y la memoria se disuelve como azúcar en agua, escuché una cinta reproduciéndose sola en el taller. Mi voz, clara, nítida, pero diciendo cosas que jamás he dicho. Si esta cinta llegó hasta ti, es porque yo fallé, porque esta versión no encontró el punto de salida, porque esta grabación no fue la última, fue apenas otra en la espiral. Y si tú la estás escuchando, entonces ahora formas parte. Apagué la grabadora, pero las palabras seguían sonando dentro de mi cabeza. Y entendí, la grabación ya no necesita cinta, no necesita micrófono, porque el archivo está dentro de mí. Y mientras yo respire, el archivo 0 seguirá activo. He comenzado a olvidar cosas esenciales. La textura del fuego, el sabor del café, el nombre de mi madre. He comenzado a recordar cosas que no son mías. Un cuarto con paredes de espejo, donde docenas de versiones de mí observan sin ojos. Una playa sin mar, donde las olas están hechas de susurros. Una mujer sin rostro que me repite: no diga su nombre, él aún está grabando. Anoche, encontré una carta en mi escritorio, escrita con mi caligrafía. No recuerdo haberla escrito. Dice: esta es la última vez. No busques la cinta. No la escuches. No grabes. Solo, abre la ventana. Sal. Deja que otra versión intente. No la abrí. No salí. Porque tengo miedo de que afuera sea solo otro pasillo del archivo. Otra habitación del hospital. Otra celda sin número. Hoy, a las 3:17, el reloj de bolsillo sonó solo. Nunca lo había hecho antes. Marcó la hora y se detuvo, pero no en el número 12. Se detuvo en el centro, en el pivote, como si dijera: aquí es donde todo colapsa, donde el tiempo ya no gira, donde la espiral se pliega sobre sí misma. Si estás escuchando esto, quiero que sepas algo. Yo no soy Frank Navarro, al menos no el original. Soy uno de los ecos, una versión restaurada.
Una voz atrapada en la franja donde la realidad se deshilacha. Y tú, que has llegado hasta aquí, tú eres ahora el siguiente oyente, el siguiente portador, la siguiente grabación. No intentes buscarme, no intentes buscar el hospital, no intentes comprobar nada, porque el instante en que lo hagas, la cinta comenzará a grabar por sí sola, y tú no sabrás que ya comenzó. Solo lo descubrirás cuando escuches tu propia voz, diciendo algo que aún no has vivido. Silencio, por fin, es lo único que deseaba. Un solo instante sin susurros, sin símbolos, sin espejos. Pero no me dieron silencio, me dieron un nuevo sobre. Esta vez, con una sola palabra dentro, escrita con sangre seca. Reemplazo. Si esta grabación ha llegado hasta ti, es porque algo falló. Y ahora, él sabe dónde estás, y comenzó a grabarte. Algunas verdades no pueden ser enterradas, y en el sector 6, todo queda registrado. Si quieres seguir explorando lo que nadie se atreve a investigar, deja tu like, suscríbete al canal, y comenta lo que tuviste entre las líneas. Recuerda, lo que está al otro lado, también está escuchando.